En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este sábado 28 de enero. Seguimos leyendo a San Marcos en este capítulo 4, ahora de los versos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Hermanos, tras los fatigosos trabajos de una jornada de predicación, Jesús, que no ha dejado la barca desde la que impartía su enseñanza, pide a los discípulos que le lleven a la orilla oriental del lago. De inmediato empiezan a navegar, mientras Jesús se adormece en el asiento posterior, reservado a los pasajeros importantes. Detrás de él, el piloto gobierna el timón. De improviso, estalla una violenta tempestad y la barca corre el riesgo de hundirse. Presos del pánico, los discípulos despiertan a Jesús con una llamada mezclada con un velo de reproche: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Enseguida se levanta e increpa al viento: «Cállate, enmudece». No se tratan de dos órdenes iguales, sino de un incremento en la fuerza. Puesto que el segundo término significa al pie de la letra, queda amordazado. Y sobrevino una gran calma. Un solo versículo para narrar un acontecimiento tan prodigioso. La misma sobriedad del relato es uno de los indicios más seguros de la historicidad del hecho. Ahora que los discípulos se sienten seguros, puede dirigirles Jesús una pregunta: ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué esta falta de confianza? Las enseñanzas que habían recibido durante la jornada hubieran debido convencerles de que incluso durante el sueño permanece vigilante el Señor. A continuación, el evangelista nota con una gran precisión el sentimiento que surge en los apóstoles. No tanto la alegría por haber sido salvados, sino un temor sagrado, una admiración sorprendida. Ya habían asistido a milagros de curación, pero era la primera vez que se encontraban frente a una tamaña manifestación de poder. Jesús se les revela como Señor, como dueño de lo creado, y el estupor se convierte en pregunta: ¿quién es este? Todo el Evangelio según San Marcos está acompasado por preguntas como esta, preguntas que desembocarán en la profesión de fe del centurión en el Calvario. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pero todavía tenemos más, una doble visión de este texto, dos niveles de lectura, uno cristológico y el otro eclesial. El eclesial,
El milagro de la tempestad calmada es un signo de la divinidad de Jesús, que como el Dios bíblico aparece dominando los elementos hostiles de la naturaleza. Aquí el mar embravecido, desde el origen del mundo, el poder creador de Dios, se manifiesta en su dominio de las aguas y en su señorío sobre el cosmos y los monstruos marinos, como el mítico Leviatán, que recuerdan los Salmos y el libro de Job. De este poder participa Cristo, que hoy se revela como Dios. Es el primer nivel, el nivel cristológico. Y desde aquí hemos de pasar a la lectura eclesial del episodio. Desde siempre la tradición patrística vio una imagen de la iglesia en el grupo de los discípulos que reman desesperadamente dentro de la barca zarandeada por la tempestad. Si ésta no zozobra en la borrasca, es porque Cristo va en la travesía, aunque a veces no captemos los signos de su presencia por el Espíritu y creamos que Dios está dormido, dejándonos solos ante el peligro. Pero no es así. El pasajero que ha subido a nuestra nave no la abandonará jamás. Viene dispuesto a correr con nuestra suerte hasta el final. Es Jesús el capitán que toma fuertemente en sus manos el timón y a pesar de todos los escollos llevará a buen puerto la barca de la iglesia. Pues pidámosle al Señor, hermanos, que aumente nuestra fe, nuestra confianza. Si estamos con Cristo, con el Señor, estamos seguros. Y la vida, las cosas, no dependen de nuestras fuerzas, sino de la gracia, de la providencia de Dios. Y lo importante es que estemos confiando, que estemos obedeciendo su palabra. Feliz día, hermano.